Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, como una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Como una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Como una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Como una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Esfuérzate y sé valiente.
Te invitamos a que este martes te unas a nuestro servicio de oración y clamemos juntos a nuestro Dios en horario de 7 a 8 de la noche. Síguenos por Radio Peniel. Es un gusto saludarles a todos nuestros amigos de las hermosas tierras del departamento de San Marcos en el occidente del país. Les saluda su amigo Raúl Pérez y quiero hacerles una cordial invitación para que este viernes 19 y sábado 20 no se pierdan las tremendas actividades que tendremos en las instalaciones de la Iglesia Evangélica Fe, Esperanza y Amor en la aldea Valle Verde de Tejutla, San Marcos. Viernes 19, a partir de las 4 de la tarde, estaremos teniendo una enseñanza pertinente para toda la juventud. Jóvenes y señoritas, Dios tiene un plan hermoso para tu vida, pero tienes que aprender a direccionarte y a vivir de acuerdo a lo que Dios demanda. Y el sábado 20, a partir de las 9 de la mañana, tendremos una enseñanza bíblica para nuestros líderes, para toda la iglesia en general. Y a las 2:30 de la tarde, una vez más, nos estaremos reuniendo con toda la juventud. No se lo pierdan, no olviden, viernes 19 y sábado 20 de marzo, en instalaciones de Iglesia Evangélica Fe y Esperanza y Amor. Les invita su amigo Raúl Pérez. Estaremos transmitiendo por algunas radios locales y algunos canales de televisión del área local también. No se lo pierdan. También nos pueden ubicar en nuestras redes sociales a través de la plataforma de Iglesia Cefea en YouTube. Así que no se lo pueden perder. Sé que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Viernes 19 y sábado 20 de marzo. Los esperamos. Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. En esta mañana, pues, están aquí nuestros hermanos con el deseo de presentar ante el Señor a su nena, Daniela Noemí Bran Monzón. Es una niña que escasamente tiene 3 meses. Damos gracias a Dios por la vida. Sabemos que los niños, cuando vienen a nuestro hogar, vienen a dar alegría, vienen a dar gozo a nuestro matrimonio, a nuestra familia. Pero también debemos de mencionar que es una responsabilidad, no es un acto religioso, sino que es una responsabilidad delante del Señor que debemos de tener claro para poder guiar a nuestros hijos en el camino que nosotros hemos conocido. Esto significa que tenemos que hacer esfuerzo para darle la instrucción de la palabra del Señor. La palabra nos dice en Proverbios, en el capítulo 22 y versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La responsabilidad es nuestra, es de los padres, de poder darle esa instrucción a nuestros hijos. Definitivamente tenemos que hacer tiempo para poder guiarlos en las sendas del Señor. Sabemos que este es un camino de mayor excelencia, pero la responsabilidad es nuestra. Esa responsabilidad es desde que están en el vientre de nuestros padres para poder darle esa instrucción desde ya. El hecho de que vengamos a la iglesia, escuchemos un himno, escuchemos la palabra, eso es de edificación para el niño que está en el vientre. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer día con día, guiarlo para que ese niño pueda desarrollarse en los caminos del Señor. Vemos un claro ejemplo en el libro de Samuel, cuando Ana pidió al Señor un niño, ella fue responsable, luego lo trasladó al templo y todos conocemos que Samuel fue un hijo de Ana, pero con el temor del Señor, porque ella lo instruyó y el Señor realmente lo utilizó para su ministerio. La palabra del Señor dice que Samuel fue profeta de Dios y que desde Dan hasta Beersheba conoció el pueblo de Israel que había profeta en Israel. Es nuestra responsabilidad entonces poder
educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Así que en esta mañana vamos a orar por la nena, para que el Señor sea el que derrame de su bendición y que le dé gracia a sus padres para que ellos lo puedan guiar. Soberano Señor, en esta preciosa mañana estamos delante de tu presencia. Damos gracias por el fruto del vientre. Damos gracias a Dios por Daniela Noemí, que Dios tú has traído a esta pareja. Sabemos que tú das alegría, Señor, que tú das gozo a nuestras vidas y reconocemos que es una responsabilidad también nuestra. En esta mañana, Señor, oramos para que esta niña pueda crecer y desarrollarse en tus caminos. Pero también te pedimos, Señor, por los padres para que ellos puedan tener el tiempo, tener la dedicación de poder guiar a esta niña en tus caminos. En el nombre del Señor Jesucristo oramos para que esta niña pueda crecer y desarrollarse, Señor, en medio de este mundo y ella pueda tener el temor tuyo para poder glorificar tu nombre. Desde ya te pedimos, Señor, que tu bendición sea sobre ella, que tu bendición, oh Dios, alcance esta familia para que los niños, oh Dios, que han de tener puedan ser dedicados a ti. En el nombre del Señor Jesús ponemos pues delante de tu presencia, Señor, a esta bebé para que seas tú, Señor, el que dé tu bendición, abre la ventana de los cielos, derrama salud sobre ella y que Padre Santo pueda ser una niña hermosa en los caminos tuyos. En el nombre del Señor Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermano. Después de la presentación de la beba, entramos a la palabra del Señor. La palabra del Señor es maravillosa, nos habla siempre en todo momento, antes y fuera de tiempo. Antes de iniciar la prédica, vamos a pedirle la dirección al Señor para que Él sea el que nos hable a través de esta palabra. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por el sol. Ya estamos viviendo aquí en Guatemala los momentos de la época de calor y te damos gracias, Señor. En esta mañana oramos para que esta palabra llegue a los corazones necesitados, Señor. Consuele nuestros corazones y habla tú a través de esta palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que tu nombre sea glorificado. No nosotros, sino que tú seas glorificado, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta mañana vamos a tocar un tema que lo encontramos en el libro de Filipenses. La palabra del Señor dice en el capítulo 1, del versículo 1 al 6, lo siguiente. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí estamos en el libro de Filipenses. Pablo ve el crecimiento, el desarrollo de estos hermanos que definitivamente aman al Señor y que ellos están en la disposición de poder atender el mensaje que Pablo les lleva constantemente. La palabra del Señor nos expresa y vamos a quedarnos en el versículo 6, donde la palabra del Señor nos dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día
de Jesucristo. La palabra del Señor nos habla sobre este punto, que definitivamente hay un trabajo que el Señor realiza en nuestra vida. Aquí el apóstol habla que él expresa el amor que siente por los hermanos de Filipo, ora por ellos, dice que pide en oración que abunde en amor, que abunden en ciencia y en todo conocimiento. Porque él, por supuesto, sabe que el desarrollo en el camino del Señor va paso a paso. Con el propósito, Pablo les habla que ellos también, podemos verlo aquí en la palabra del Señor, que ellos puedan estar limpios, sin falta, en el día de Cristo. El hecho de que Pablo esté en prisión ha servido como testimonio y también para animar a otros a no tener miedo de anunciar su palabra, anunciar el mensaje de Jesucristo. Y quiero enfocarme aquí en el versículo que ya leímos. Debemos de estar conscientes que aquí la palabra del Señor nos enfoca a que el que empezó una buena obra entre ustedes, la continuará hasta completarla. Definitivamente, desde el momento que nosotros hemos conocido al Señor, hay un trabajo que el Señor hace en nuestra vida y que debemos de ser colaboradores de Dios en esta labranza para poder cumplir aquel y aquellos propósitos que Dios quiere que nosotros podamos cumplir aquí en esta tierra. Debemos de estar conscientes que desde el momento que Cristo llegó a nuestra vida, hay una nueva criatura en nosotros y que definitivamente es algo que el Señor nos regaló, como es la salvación. A través de la salvación empieza un desarrollo, un crecimiento, y que también esto va a depender mucho de la colaboración nuestra para que esa nueva criatura vaya creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que nuestra salvación es soberanía divina y lo podemos ver ahí en el Salmo 3 y versículo 8. La salvación es de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición. El Señor hace el trabajo en nosotros a través de su Espíritu Santo, con Cristo en nuestro corazón y con la acción del Espíritu Santo damos inicio a un crecimiento, a un desarrollo, a un proceso de crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Esa nueva persona manifiesta las obras que como creyentes somos llamados a hacer. Podemos verlo ahí en Efesios 2. En el versículo 10, la palabra del Señor dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es algo importante porque no estamos aquí por casualidad. Hemos sido llamados para hacer buenas obras en Cristo. Hemos sido llamados para realizar un trabajo. Pero esto va en armonía con el poder de su Espíritu Santo y nosotros. Así como leímos al inicio que la palabra del Señor nos dice que el que empezó en vosotros la obra la perfeccionará hasta el día postrero. Entonces, nosotros debemos de ver que las manifestaciones del Señor en nuestra vida también no solo es por testimonio, sino que por las buenas obras que Él nos ha llamado a que nosotros las manifestemos. Por supuesto que ese proceso de crecimiento, ese proceso de desarrollo da inicio y no es fácil para el Señor, porque definitivamente se encuentra con la
humanidad nuestra, que no necesariamente ponemos atención a su palabra, que no dedicamos tiempo a la oración y que definitivamente al leer esta palabra encontramos lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada y lo que Él nos puede enseñar del reino del Padre. Aquí nosotros podemos encontrar varias cosas, pero que definitivamente el Señor no puede hacer este trabajo solo. Necesita de la colaboración de cada uno de nosotros para que ese propósito se vaya desarrollando. Entonces nosotros podemos ver aquí en el capítulo 12 y versículo 2, la versión Nueva Traducción Viviente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El Señor nos quiere conducir para una nueva vida y por supuesto los lineamientos están en su palabra. Pero para realizar este trabajo, el Señor necesita que nosotros podamos cambiar nuestra manera de pensar. Si bien es cierto, ya somos creyentes, ya somos cristianos, somos nacidos de nuevo, pero se necesita un desarrollo espiritual, el cual va siendo de manera gradual en nuestra vida. Si nosotros queremos servir al Señor, debemos de buscar cuáles son los propósitos del Señor en su palabra. La palabra del Señor nos enseña que Él llamó a cada uno con un propósito y podemos verlo que en algún momento nosotros podemos dejar de cumplir ese propósito. Lo podemos ver en cada uno de aquellos que el Señor llamó y que definitivamente tuvieron algunos problemas para continuar el trabajo que el Señor nos encomendó. Uno de ellos podemos hablar de el profeta Jonás. Jonás fue enviado a Nínive, pero él no quería ir. Y él puso varias trabas delante del Señor. Sin embargo, eso hizo que atrasara el mensaje que el Señor tenía que enviar a Nínive. Ejemplos como los que nosotros vemos en la palabra están claros. Aquel otro rey también, que cuando el Señor habló a Isaías y que definitivamente sus días terminaban, Ezequías se puso triste y fue y oró. Isaías iba en el patio y el Señor le habló que regresara y le aumentó 15 años. Pero en esos 15 años cometió varios errores que no los hubiera cometido si él no pide un tiempo más de alargue para su vida en esta tierra. Entonces debemos de ver que de alguna manera nosotros también ocasionamos problemas a la obra del Señor y que nosotros debemos de conocer cuál es el llamado y cuál es ese propósito, porque definitivamente Dios está en la condición y en la posición de que la obra Él la va trabajando y la va ejecutando en nosotros. Pero definitivamente nosotros tenemos que encajar en esa voluntad y en ese propósito, porque definitivamente esa es la obra del Señor. Entonces cada uno de nosotros, en el momento en que hemos sido llamados, empieza ese proceso y en el cual nosotros vamos a ver en esta mañana el trabajo que se realiza en diferentes áreas de nuestra vida. Desde el momento que Dios nos llamó, dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El sol no aparece directamente en medio del cielo. El sol sale
y poco a poco va subiendo, la tierra va dando vuelta y llega el momento en que el sol ya está en el centro y alumbra totalmente. De la misma manera el Señor va trabajando con nosotros para que esa graduación de conocimiento de Él en nosotros pueda crecer. Pero nosotros vamos a detener ese crecimiento en la medida que nosotros no busquemos cuál es ese propósito y cómo nosotros debemos desarrollarnos en la vida para que también Él cumpla ese propósito. La palabra del Señor dice que Él quiere que nosotros tengamos un desarrollo espiritual y que llevemos fruto. Lo podemos ver en el capítulo 15 de Juan, versículo 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Esa unión es la que nos interesa. Este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer. En la medida que nosotros trabajemos juntos con el Señor, vamos a cumplir ese desarrollo en nuestra vida. Nuestra vida debe de dar fruto de cambio, tiene que manifestarse. En el capítulo 12 y versículo 2 de Romanos que leímos, dice que no debemos de imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. Si bien es cierto, nosotros venimos del mundo, venimos llenos de todo ese tipo de cosas. Y es lo que debemos de ir dejando porque hemos conocido al Señor. Ese trabajo que el Señor hace a través de su palabra, a través del Espíritu Santo y a través de la búsqueda particular nuestra en oración, es lo que va haciendo que el hombre interior se vaya fortaleciendo, que nosotros vayamos conociendo al Señor constantemente, porque definitivamente es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos un crecimiento en Él. Este proceso no nos gusta porque para que el Señor saque aquello que debe de brillar de nosotros, Él definitivamente va a hacer un proceso y en muchas ocasiones nos duele. No siempre lo vemos así y en este caso pues vamos a citar el libro de los Hechos en el capítulo 21, versículos 10 al 14, donde nosotros vamos a leer el trabajo que hizo el apóstol Pablo y que nos enseña que debemos de servir al Señor y que por supuesto servir al Señor no necesariamente siempre vamos a tener un camino donde todo nos vaya bien. ¿Por qué? Porque el malo siempre está tratando de estorbar la obra del Señor. Entonces vamos a dar lectura y dice: y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Estoy leyendo Hechos 21, 10 al 14. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los que de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Aquí nosotros vemos que el profeta anuncia exactamente las tribulaciones que Pablo iniciará en su vida de ministerio. Por supuesto, el profeta se lo habla y le habla muy claro. Y todos se ponen tristes, se ponen de la manera humana en que nosotros podemos decir, nos afecta, nos duele de que alguien esté sufriendo y que definitivamente a veces es un trato del Señor, es un proceso
no por algo que nosotros hayamos cometido, sino que porque verdaderamente debemos de sufrir ese proceso para poder realizar los trabajos que el Señor quiere que nosotros hagamos. Recordemos que Él dio inicio a la obra que Él quiere que cada uno de nosotros realicemos. En el caso del apóstol Pablo, pues estamos leyendo aquí que como el profeta Agabo le da una instrucción y era la manera también como en la forma antigua también lo trasladaban para que fuera de mejor entendimiento. Es decir, Agabo ilustró muy bien cómo iban a tener en aquel momento al apóstol. En el Antiguo Testamento leemos varias ilustraciones de cómo los profetas daban el mensaje profético. Y vamos a leer un ejemplo en Jeremías 13, 1, 9. La palabra del Señor dice: así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino, cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates y toma de ahí el cinto que te mandé a esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y aquí el cinto se había podrido, para ninguna cosa era buena. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. En el caso de lo que estamos leyendo es un ejemplo y nos muestra aquí figurativamente el juicio del pecado de Judá. Les hago referencia de esto porque quería hacer claro o dejar claro cómo el profeta Agabo le da una ilustración de lo que le va a suceder al apóstol Pablo. De la misma manera, Agabo tiene realmente la palabra del Señor, se la da al apóstol Pablo, pero lo que nosotros vemos que el apóstol le habla muy claro, porque obviamente él tiene la convicción de lo que el Señor ya le ha dicho. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino aún más a morir por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros tomamos ese papel de servir al Señor, y no importa cuál sea el problema o los problemas a los que nos enfrentemos, entonces Dios se glorificará, porque nosotros debemos de menguar y Él debe de crecer. Cuando cada uno de nosotros está en la disposición de servir al Señor para lo cual Él nos ha llamado, y hay problemas, los problemas únicamente son para podernos pulir, para podernos enseñar y cambiar muchas veces nuestro carácter, o para que aprendamos algo que nosotros no hemos comprendido o conocido hasta el momento de nuestra peregrinación. Es importante saber que el apóstol Pablo pasó muchas tribulaciones y que definitivamente en varias de ellas podemos ver cómo el malo le obstaculizaba el camino. Y obviamente cuando nosotros vemos estos puntos debemos de poner atención que el malo no va a estar contento de que se anuncie el Evangelio, de que se proclame el Evangelio. Hoy nosotros vemos, gracias a Dios, que su obra ha ido creciendo y desarrollándose porque han venido al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que en las oraciones Dios ha obrado
incluso tuvimos testimonio de que una hermana de Costa Rica fue sana de cáncer, y así podemos ver varias cosas que el Señor está haciendo hoy. Que definitivamente Pablo también lo perseguían este tipo de milagros, porque definitivamente él estaba en comunión, en unión con Dios. Él predicaba la palabra, también lanzaba fuera los demonios, y era algo que definitivamente no se iba a quedar tranquilo, sino que el malo se levantaba y trataba de obstaculizar toda su trayectoria para lo que el Señor le había ya encomendado. Recordemos que Pablo habla aquí y dice, no importa lo que sea, él está convencido, él quiere continuar, y ese es el propósito que Dios ya le había anunciado a él. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a participar en su obra, nosotros debemos de continuar para adelante, nosotros debemos de poder observar que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo siempre ha sido que el hombre se arrepienta, que el hombre le conozca, y eso significa un trabajo arduo de oración, de ayuno, de búsqueda, porque también el malo trata de estorbar el entendimiento de los hombres para que no vengan a Cristo. Entonces el trabajo que nosotros tenemos es anunciar su palabra, y que definitivamente debemos de tener convicción de que no importa cuál sean los problemas a los que nos enfrentamos, sino que debemos de tener esa convicción de que si el Señor nos llamó y que si Él empezó la obra y va a mitad del trabajo que hemos hecho, o de alguna manera ya hemos continuado o empezado, nosotros debemos de terminar esa tarea que Dios nos ha encomendado. En el caso de Pablo hay convicción, él está dispuesto a dar su vida por el Señor y no da marcha atrás, él quiere servir al Señor. El Señor va perfeccionando su obra en nosotros, pero no siempre estamos dispuestos a someternos al Señor, somos negligentes en el área espiritual. Vemos en el caso de los discípulos en el capítulo 9, versículos 38 y 41, que habían traído a un joven para que le sanase y no lo pudieron hacer. Y aquí el Señor les responde de una forma que podemos entender que los regaña, porque les dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Es decir, en algún momento ellos ya habían tenido la experiencia de ver cómo el Señor obraba en aquellas vidas. Pero aquí el llamado a los discípulos dice, generación incrédula y perversa. Es decir, no habían aprendido. Entonces, se hace necesario de que nosotros que predicamos la palabra, que usted que me está viendo ahí en casa, podamos realizar las obras del Señor. Que cuando nosotros vemos una situación de que alguien está pasando alguna dificultad, nosotros nos podamos ofrecer en este caso para apoyarla espiritualmente. Orar por el enfermo, orar por aquel que quiere recibir al Señor, orar por aquel que está cautivo. A veces el trabajo se nos ha encomendado porque la palabra del Señor dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda obra del malo. Esto creemos o pensamos que es un trabajo de solo fulano o solo sutano, pero el Señor ha dado el poder de su Espíritu Santo a todos aquellos que hemos creído en Él. Entonces nosotros debemos de estar dispuestos a trabajar con el Señor para que su obra vaya creciendo. No solo a que el Evangelio pueda seguir creciendo y desarrollándose en el mundo, sino que la obra que Él está trabajando en nosotros también vaya creciendo para que se cumpla el propósito del Señor. Nosotros debemos de someter nuestra voluntad al Señor, y leemos ahí en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 1
al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí nosotros tenemos que ver que Dios hace su trabajo, pero que también nosotros debemos de colaborar con Él. La palabra del Señor aquí nos dice, si nosotros resucitamos con Cristo, nosotros debemos de buscar las cosas de arriba. Es nuestro trabajo buscar qué es aquello que nosotros nos debemos de dedicar y qué es lo que debemos de entender para glorificar el nombre del Señor. Nosotros tenemos que tener clarísimo el mensaje de el Señor Jesucristo. Aquí la palabra del Señor nos habla de que debemos de poner la mirada en las cosas de arriba. Pero eso es lo que nos cuesta. Nosotros estamos en este mundo, vivimos en este mundo y venimos a Cristo con todo lo que hemos conocido hasta aquí. Nosotros sabemos que es un proceso de desarrollo para poder dar la talla de lo que el Señor nos está hablando aquí en su palabra. Nosotros sabemos que el que comenzó la obra la va a terminar. El problema es que si nosotros no damos también la oportunidad de que el Señor crezca en nosotros, definitivamente este paso no se va a lograr. Nosotros debemos de interesarnos, nosotros debemos de poder anhelar hacer la voluntad del Señor, de conocer sus planes, de conocer su reino. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Leyendo su palabra. Cuando nosotros entendemos estas realidades, debemos de negarnos a vivir en este mundo con los deseos que traíamos antes de conocer al Señor. Cuando nosotros nos damos cuenta que hay algo mejor, entonces estaremos dando el paso siguiente para que el Señor trabaje en nosotros. Buscar implica un esfuerzo que debemos de interesarnos en conocer más en la vida espiritual. Recordemos que la palabra del Señor nos dice en el capítulo 12 del libro de Lucas y versículo 34, que donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Dónde realmente nosotros estamos interesados? ¿Qué es lo que nuestro corazón anhela? ¿Servirle al Señor o continuar en este mundo y decir que sí conocemos al Señor, pero que de alguna manera solo lo hacemos de diente a labio, como lo hacía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, el Señor se reveló a ellos, pero no le obedecieron. Entonces, nosotros prácticamente cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vemos exactamente que ellos eran los dueños de las promesas, de los pactos, y que definitivamente aquel pueblo el Señor se reveló, pero que si hoy nosotros también le hemos conocido, nosotros debemos de participar en conocer y saber cuáles son esos propósitos del Señor para que nosotros vayamos colaborando con Él. Entonces, lo que nosotros vemos en el apóstol Pablo es la disposición de su corazón para poder servirle, de poder realizar ese trabajo que le ha encomendado. Cuando el apóstol Pablo está claro de esto, él continúa su camino, él sigue su trayectoria y no le importa cuáles sean los obstáculos. Cada creyente debe de poner
la atención a las cosas celestiales. Si Cristo está en los lugares celestiales, es lo que nuestro corazón debería de anhelar. Nosotros deberíamos de interesarnos sobre conocer y saber cuáles son esos propósitos celestiales que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. Recordemos que traíamos una vida y que hemos pasado de muerte a vida. 1 Corintios capítulo 12 y versículo 9 dice: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, nosotros podemos ver la realidad de las cosas que definitivamente, si el Señor nos ha llamado, Él quiere que nosotros podamos crecer y desarrollarnos de una manera espiritual para así Él completar también su obra a la que Él nos ha llamado. Nosotros vamos a leer en el 1 Corintios, en el capítulo 2 y versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, son cosas espirituales. ¿Anhelamos conocer esto? Recordemos que llegó un momento también donde el apóstol Pablo pudo decir que si había ido en espíritu o en cuerpo, no lo sabía, pero de alguna manera vio cosas que no le fue permitido decir aquí en este mundo. Entonces, lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros es algo extraordinario, pero que nosotros también debemos de colaborar para que eso se cumpla no solo en nuestra vida, sino que nosotros también nos deleitemos y participemos de esa vida que el Señor nos ha dado. La trayectoria del apóstol Pablo no fue fácil, el anunciar el mensaje del Señor no fue fácil. Nosotros leemos en la Escritura que Pablo pasó por muchos ayunos, por muchas aflicciones, porque definitivamente a los lugares a los que fue a predicar su palabra en las diferentes iglesias, ahí encontraba mucho obstáculo, pero definitivamente se hacía necesario anunciar la palabra del Señor. Pablo en algún momento también lo creyeron muerto por lo que había bebido. Fue también en algunos momentos cuando iba hacia Roma, también una barca casi que pierde todo el control en aquella tormenta donde la palabra del Señor nos dice que pasaron prácticamente 14 días donde no vieron la luz, sino que había tinieblas densas porque era una tormenta que había sido muy fuerte. Sin embargo, Pablo llegó en estos momentos convencido de que el Señor estaba ahí con él y que también anunció que si le hubieran hecho caso, si no hubieran salido de aquel puerto, eso no lo hubieran estado viviendo. Sin embargo, en esa noche el apóstol Pablo tuvo una visita de un ángel y le dijo que perderían tal vez el barco, pero definitivamente ninguno de ellos iba a perder su vida. Entonces, lo que el apóstol Pablo pasó en su trayectoria, en su carrera, definitivamente no fue algo agradable. Vemos la trayectoria del apóstol Pablo y es un gran ejemplo que nos da de cómo buscar al Señor, de cómo lograr cumplir los objetivos que Él le había encomendado. Recordemos que la palabra del Señor nos habla del apóstol Pablo y que definitivamente Pablo en ese trayecto que tenía, definitivamente logró él conocer la mano del Señor. Si bien es cierto, tenía un problema en sus ojos, era porque había recibido mucha visitación de parte del Señor, tenía el gran privilegio de haber escrito
la palabra que hoy nosotros tenemos. Ante esa situación, definitivamente se hacía bastante difícil que el apóstol Pablo no fuera asediado por el malo, pero él tenía en su corazón la convicción de servir al Señor. No importaba cuál era el problema a los que se enfrentaba constantemente. Él quería servir al Señor. Él tenía en su deseo cumplir el propósito para lo que el Señor le había enviado. Entonces nosotros vemos que cuando Él empieza la obra en alguien, definitivamente la va a terminar. Puede ser más temprano o más tarde, como ya lo vimos, también nosotros debemos de colaborar con Él. Entonces se hace necesario que nuestro corazón esté apegado a la voluntad del Señor para conocer y poder cumplir esos propósitos del Señor. Entonces, cuando la palabra del Señor nos enseña que debemos dejar las cosas viejas, que lo que Él nos ofrece es algo extraordinario, es totalmente diferente una vida para el servicio del Señor. Él quiere utilizarnos, Él quiere que nosotros nos involucremos en las actividades de la palabra del Señor. Pero definitivamente, si nuestro corazón no está en las cosas espirituales, definitivamente no lo vamos a lograr. Nosotros tenemos que ser personas como el apóstol Pablo, el gran ejemplo que nos dio de cómo sirvió al Señor. No importó la tribulación, no importó el problema por el que él pasara, sino que él estaba anunciando el Evangelio. Recordemos que el Evangelio también él lo transmitió estando con cadenas. Estando en aquel momento fue bastante difícil porque su vida había sido de continua entrega en sacrificio para el Señor. Él se encontraba en prisión donde iba a ser ejecutado. Las tribulaciones, obviamente usted y yo sabemos que son transitorias, pero en el momento cuando estamos pasando una tribulación, no encontramos tranquilidad, no encontramos refugio, aunque la palabra dice que el Señor está con nosotros. Nosotros debemos de tener la esperanza en el Señor y nuestra confianza en Él para poder entender lo que el apóstol Pablo vivió. La palabra del Señor nos dice en 2 Corintios 4:17, dice la palabra, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Si lográramos entender eso sería maravilloso. El único problema es que cuando pasamos la tribulación, gritamos, lloramos, nos desesperamos y preguntamos, ¿por qué lo permite el Señor? Definitivamente, la vida del apóstol Pablo nos enseña mucho. Y él no pasó una tribulación, pasó varias. Y definitivamente él amó la obra del Señor, él amó a su iglesia, él se entregó al propósito del que el Señor le había hablado. Entonces, si el Señor nos ha llamado para poder cumplir ese propósito, pero recordemos que hubo un inicio de cómo empezó la obra y que Él la va a terminar. En ese transcurso en el que nosotros vamos caminando, se nos hace difícil poder lograr en algunos momentos encontrar la solución de aquellos problemas a los que nos enfrentamos. Pero el apóstol Pablo estaba en aquellos momentos, leemos nosotros en la palabra del Señor, que dice en Filipenses, en el capítulo 1 y versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo había pasado ya bastantes momentos críticos, difíciles en su vida, y que si él lo había pasado, por eso había escrito esta palabra. Entonces, hacer un recuento de las experiencias del apóstol Pablo, de las tribulaciones, es bien importante porque eso
hizo que el ministerio de Él fuera un ministerio donde se manifestó la gloria del Señor. Recordemos que el Señor le había dicho a través de Ananías: instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes. Y cuánto era necesario padecer por su nombre. La batalla o carrera había llegado a su fin cuando el apóstol pudo haber sentido de parte del Señor y que le había anunciado que definitivamente Él estaba ya para ser entregado. Definitivamente la vida que nosotros tenemos es corta, es una vida que nosotros debemos de brindarle al Señor para realizar aquellos trabajos en los cuales se nos ha encomendado. Recordemos que cuando nos encontremos con el Señor, vamos a presentarnos con aquel trabajo que nosotros hayamos hecho. Quiera Dios que nosotros podamos presentarnos como se presentó Pablo al fin de su llamamiento. Él sabía con certeza de que había llegado al final. Él está claro de que el trabajo que él había hecho había llegado a su final. Pablo, cuando le habla a Timoteo, definitivamente le dice en el capítulo 4 del versículo 6 al 8 de 2 Timoteo, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él está hablando aquí con Timoteo, y sin embargo, la convicción que él tiene, la seguridad que él dice: estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Definitivamente el momento que llegó a decir estas palabras al apóstol Pablo era porque el mismo Señor se lo certificó, era porque definitivamente el trabajo había culminado. Era otro el que iba a continuar, pero lo que él había hecho estaba plenamente en su corazón de que había trabajado por la obra del Señor. Entonces, cuando vemos que el Señor ha tomado nuestra vida y que definitivamente aquel que empezó en cada uno de nosotros la obra, debemos de llegar al final también, pero debemos de estar conscientes que la obra la debemos de terminar. Nuestra vida es muy corta y definitivamente entre más nosotros hagamos un análisis de nuestra propia vida, de qué es lo que nosotros estamos trabajando, si definitivamente estamos colaborando con el Señor para que sus propósitos se cumplan, definitivamente va a ser agradable al Señor. Los procesos de tribulación, de angustia, a ninguno nos gusta, pero son necesarios para poder entender los propósitos del Señor. La obra que empezó con usted y conmigo debemos de ponerla en la balanza, en qué hemos avanzado, en qué vamos creciendo o si definitivamente nos hemos estancado. El desarrollo es algo como nosotros vemos desde el inicio con nuestros hijos. Nacen, los ponemos a estudiar, van ellos avanzando, luego terminan la primaria, siguen lo vocacional y luego entran a la universidad. Ese proceso es el que cada uno de nosotros debemos de hacerlo, pero de la manera espiritual. Entonces, si nosotros vamos en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de desarrollo,
definitivamente Dios estará trabajando y nosotros también estaremos apoyando para su obra. Entonces sí, el Señor cumplirá que el que comenzó la obra también la va a perfeccionar. Nosotros vamos siendo perfeccionados para encontrarnos en aquel momento con el Señor. Cuando pasamos los diferentes conflictos de nuestra vida, son difíciles, pero esto nos ayuda a darnos madurez y experiencia para la vida. Así que, hermanos, esforcémonos en servir al Señor, hagamos un análisis de nuestra vida, porque el Señor definitivamente va a llegar en cualquier momento y nos va a pedir cuentas. ¿Cómo realmente vamos en ese trabajo, en esa etapa en el que Él quiere ver la finalización también de la obra que está haciendo en nosotros? Por supuesto, la palabra del Señor dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, pero debemos de ponerle atención que sí debemos de involucrarnos en sus actividades y en el reino de los cielos. Que el Señor les bendiga y que definitivamente podamos esperar que esta palabra nos haya edificado y que nosotros hagamos un análisis de cómo estamos sirviendo al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad que nos das de podernos ver ante un espejo y de poder entender que somos faltos, Señor, de nuestra entrega hacia ti. Que debemos de trabajar, Señor, porque si bien es cierto, tú nos diste la oportunidad de poder conocerte y dar tu vida por nosotros, y que también hay un propósito, Señor, en el cual tú estás trabajando diariamente, Señor. Nosotros queremos hacerlo de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a entender y comprender, Señor, este trabajo para glorificar tu nombre. Bendice a tu pueblo, Señor, llénalo con el poder de tu Espíritu Santo. En nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga y tengan un feliz domingo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.